Bueno, muy buenos días. Yo no sé si algunos quieren venir a esta parte. Yo veo que hay algunos que están escondidos por allá detrás de una pared y yo veo algunas sillas aquí vacías. Entonces, aquí hay sillas VIP si quieren. Veo muchas sillas porque no los alcanzo a ver y así no sé cuándo están durmiendo. Si quieren venir, ahí hay otras sillas. No se preocupen que ya casi todos estamos vacunados, creo. Bueno, no voy a asegurar nada porque... Bueno, hermanos, espero que hayan tenido una buena noche, que hayan dormido bien. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Isaías, el capítulo 55, perdón, 56. Eh, parece que el que no tuvo una buena noche fui yo. Estamos en una serie, Dios de juicio y esperanza, y ya estamos en el capítulo 56. Eso es bueno, ¿verdad? Yo no sé, cuando empezamos Isaías, ya hace meses, yo decía, ¿cómo vamos a llegar hasta allá? Ya estamos casi terminando. Esto ha sido algo chévere. Muy bien. Quiero empezar con esta pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustan los premios? No, no. Yo estoy preguntando, ¿sí? ¿Les gustan los premios o no les gustan los premios? ¿Se han ganado un premio de pronto por una medalla o por un deporte, no sé, algo que hayan hecho, de pronto el mejor estudiante, el mejor trabajador de la empresa? No sé, algún concurso que hayan hecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se han ganado algún premio? Yo recuerdo que una vez participé creo que fue el último premio hace muchos años que me gané en un colegio en el que trabajaba porque había un concurso de corbatas y, y a mí se me olvidó. Y todos los trabajadores pues usábamos corbata y yo no tenía la corbata y no podía estar en el concurso. Entonces mis amigos, pues todos se esforzaron mucho para eso, para el concurso y todo eso. Y me tocó ir a un depósito a recoger algunas cosas y vi un pedazo de espejo ahí y parecía como una corbata. Y yo ahí me las arreglé y le hice un cortecito además y me lo puse ahí como una corbata y salí al concurso. Le eché escarcha y, ¿y quién cree que ganó el concurso? Muy poco esfuerzo, hermanos. Esos muchachos se trasnocharon porque era dinero y unos días de descanso y yo en 5 minutos lo arreglé y me gané ese concurso, hermano. Obviamente ellos no estaban muy contentos con eso. Pero también si les pregunto a cuántos de ustedes les gustan las sanciones, ahora sí nadie levanta la mano, ¿cierto? Ni nadie está diciendo que todos. Y tampoco les voy a preguntar que cuándo fue la última vez que los sancionaron, que les pusieron una multa, ni tampoco les voy a contar las mías, porque eso es vergonzoso, ¿cierto? Eso no es tan glorioso. Y nos gusta alardear cuando recibimos un premio, cuando nos hemos ganado algo, pero cuando nos sancionan, creo que no es tan divertido contar esa historia. ¿Mm? Eh, por eso no veo manos levantadas. Pero el mensaje de esta mañana también habla de recompensas y habla de sanciones o reprensiones. Y por eso vamos a estudiar este capítulo pensando en este título que le puse al mensaje: Dios promete premiar a los que son fieles. Dios premia a los fieles. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude esta mañana para poder entender y aplicar algo de lo que dice aquí su palabra esta mañana. Oremos. Señor, gracias. Te damos esta mañana por dejarnos llegar aquí. Tú sabes cómo llegamos a este lugar, Señor, las luchas que hemos tenido en estas pocas horas, Señor, del día, o quizás en la noche, o la semana, no sé. O también conoces, Señor, si hemos tenido unos buenos tiempos de oración, un buen tiempo esta semana contigo, de poder compartir a otros. No sé cómo ha sido la semana de cada uno, pero lo que es cierto, Señor, es que todos llegamos a este mismo punto semana tras semana, deseosos de escucharte, deseosos de que tú trabajes en nuestra vida, de que ajustes todo lo que no se parezca
a tu Hijo Cristo, que no tenga la imagen de Jesús. Oramos de que si esta mañana hay alguien aquí, Señor, que no es tu Hijo, que no conoce a Cristo como su Salvador, que este mensaje, Señor, lo lleve a los pies de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Ministranos a cada uno. Ayúdanos a entender lo que has revelado, Señor. Y gracias, Señor, por tu iglesia. Oramos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que podamos aplicar bien este mensaje a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, debemos recordar algunas cosas del contexto de esta serie para beneficio de este capítulo. Debemos recordar que desde el capítulo 49 de Isaías hemos venido hablando de cómo sería el regreso de Israel de su cautividad nuevamente a su tierra. Y también desde el capítulo 49 estamos hablando de su destino glorioso. Y eso obviamente nos ayuda a ver como la parte de la esperanza. Recuerda la serie, Juicio y Esperanza, cómo Dios promete, trae una esperanza a este pueblo. La semana pasada vimos cómo serían bendecidos por Dios el pueblo con un título que trajo el pastor Jonathan en el capítulo 55, que fue una oferta increíble. Y fue increíble esa oferta porque ellos no podían pagarla. Fue increíble porque ellos estarían saciados completamente, pero también el pastor Jonathan dijo que era una oferta increíble porque era una oferta por poco tiempo, por tiempo limitado. ¿Recuerdan eso de la semana pasada? Los que no estuvieron la semana pasada pueden escuchar el mensaje ahí en nuestra página. Y aprovecho ahí para hacer una cuña. Sigan compartiendo eso en las redes sociales. Eso puede ayudar mucho a que otros conozcan que hay una iglesia en Santa Marta predicando el Evangelio. Si no se han suscrito al canal, háganlo. No es por darnos un like o algo así, no. Es para que otros puedan saber que aquí hay una iglesia que está predicando al Señor. Bien. Entonces, perdón el anuncio. Entonces, este mensaje de este capítulo, del capítulo 56, está muy conectado con el capítulo 55, porque si lo entendemos bien, vamos a encontrar mucho sentido a todas las cosas que providencialmente el Señor hace en nuestra vida o que nos permite pasar en nuestra vida, entendiendo que todo lo que Él hace tiene sentido para nosotros y que Dios está buscando un pueblo fiel, que Dios está buscando en nosotros o está trabajando en nosotros para ver un pueblo fiel. Hablando de eso, voy a poner el reloj. Entonces, si pensamos en algunos ejemplos o vamos bien atrás en la Biblia, podemos pensar en el primer y quizás más importante ejemplo cuando un hombre fracasó en su fidelidad, que fue Adán y Eva. Ellos fracasaron en su intento de ser fieles a Dios y ustedes recuerdan en el estado en que ellos se encontraban, pero sin embargo fracasaron. ¿Sí? Eso no solamente los desterró del paraíso, sino que los separó de Dios, porque no pudieron permanecer fieles a Dios guardando sus promesas, su pacto o sus palabras, literalmente, en ese momento. Entonces, cuando Israel regrese a su nueva tierra, tendrá nuevamente la oportunidad. Recuerden que estamos en un tiempo donde Israel está saliendo de Babilonia, va a llegar otra vez a Israel y van a tener la oportunidad nuevamente de mostrar a Dios qué tan fieles pueden llegar a ser. Ahora, si vemos la historia de Israel y hemos escuchado la predicación del libro de Isaías, hay unas diferencias en lo que vemos ahora en este pueblo y como lo vimos al comienzo de Isaías. Pues hemos notado que Dios ha tratado con ellos, Dios los ha llevado al exilio. Finalmente, en el capítulo 53, donde concluye toda la enseñanza, les ha mostrado el camino correcto para que ellos puedan ser fieles. Y es a través del siervo, del Mesías, que predicamos en el capítulo 53. Recuerden cómo termina el capítulo 55. Miren el último versículo, el versículo 13 del capítulo 55. Dice, en lugar de la zarza crecerán cipres y en lugar de la ortiga crecerán arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y hablaba de cómo las naciones enteras iban a llevar gloria al Señor. Entonces vemos aquí cómo los pueblos en ese último reino van a juntarse para adorar al Señor. ¿sí? Y el mundo entero terminará alabando a Dios por sus
obras maravillosas, las obras que Dios ha hecho. Debemos recordar también que nuestro Dios desde el comienzo está exigiendo fidelidad, como lo dije con el caso de Adán y Eva, pero eso ocurre con cada persona que Dios ha puesto en esta creación. Dios espera que seamos fieles. Desde ese momento para toda la humanidad, ese ha sido uno de los retos mayores del hombre, permanecer fiel a Dios. Y de hecho Israel tuvo que ser disciplinado muchas veces por esa misma razón. Varias veces en el libro hablamos de las causas de la infidelidad de Israel, razones por las que tuvo que experimentar el juicio de Dios. Pero en todas las oportunidades que Dios le mostró a Israel para cumplir su estándar de fidelidad, esta se distingue porque ahora Él ha enfocado nuevamente la fe de este pueblo en un Mesías, en su siervo, que fue el último canto que nosotros vimos en el capítulo 53. Entonces vamos a ver la respuesta de Dios a un pueblo fiel aquí en el capítulo 56. ¿Listo? Y hay dos respuestas, una en los versículos 1 al 8, que es la respuesta a los fieles, y luego en el versículo 9 hasta el final vemos la respuesta a los infieles. ¿Ok? Entonces vamos a leer los versículos 1 al 8 para empezar. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos: que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor. El que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. La primera respuesta que vemos aquí es la respuesta hacia los fieles en el versículo 1 a 8, los versículos que acabamos de leer. ¿Cómo responde Dios a la fidelidad de un pueblo? ¿Cómo responde Dios en estos versículos? Ahí podemos ver un paquete de privilegios, un paquete de premios que Dios tiene para los que son fieles guardando sus pactos, sus promesas, para los que se enfocan en la promesa del Salvador, en la promesa del Mesías. Ahora, miremos algunas cosas que podemos aprender de esa primera respuesta. Y la primera cosa que podemos aprender de la forma en que Dios responde a la confianza de sus hijos, perdón, a la fidelidad de sus hijos, la encontramos en los versículos 1 y 2. Miren nuevamente esos versículos 1 y 2. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Puede ser que Israel estuviera viendo en estos momentos solamente estas promesas como un incentivo porque han pasado un mal tiempo en Babilonia, cautivos, y están a punto de regresar a su tierra. Puede ser que ellos estén pensando simplemente en esto, pero no podemos olvidar que Dios los estaba preparando para algo mejor, que Dios los estaba preparando no solamente para regresar a su tierra y ser rescatados de sus enemigos, sino que al mismo tiempo este era un cuadro de lo que Dios tenía planeado al final del reino mesiánico, cuando Dios iba a salvar a todas las naciones. Entonces Dios está mostrándonos como con el ejemplo de Israel, lo que Dios tiene planeado al futuro también para ellos y para todos los que hacen parte del pueblo escogido por Dios.
Dios los llama aquí en estos dos versículos, los llama a esos hombres los bienaventurados. Cuando su palabra se cumple en ellos y hacen lo justo, Dios los llama bienaventurados. Es como la idea del Salmo. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo? Bienaventurado el hombre. Y la idea del salmista nos ayuda a pensar un poco en eso. Pero hacerlo justo de forma práctica es lo que vimos en el capítulo 1 de Isaías. Y quiero que pongan algo ahí y ahora retrocedamos un poco para que miremos el capítulo 1 de Isaías. Miren el versículo 17. Mire cómo les dice ahí en el versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seáis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí encontramos una lista de cosas en las que el pueblo había fracasado. Y ahora eso se contrasta con lo que Dios está diciendo ahí en el capítulo 56, donde Dios está premiando al pueblo por lo que el pueblo puede lograr hacer, porque ahora está enfocado y son fieles gracias a que ahora han escuchado la promesa del Mesías y de un nuevo pacto que está por venir. Así que ellos deberían permanecer fieles y podrían mostrar, a través de su fidelidad, podrían mostrar las promesas de Dios, podrían mostrar el poder de Dios. Si nosotros pensamos en lo que significa la fidelidad, tenemos que pensar que es algo que podemos lucir de Dios, porque la fidelidad es uno de los atributos de Dios. Son los atributos comunicables de Dios. Cuando hablamos de la santidad, su santidad bueno, en este caso, su fidelidad. Esos son algunos atributos. Y nosotros, al ser fieles, estamos mostrando algo de Dios. Dios no nos pide algo a nosotros que Él no sea. Entonces nos está pidiendo ser santos porque Él es santo. Nos está pidiendo ser fieles porque Él es fiel. Y en esto Dios es glorificado. Entonces, cuando el pueblo entiende la idea de la fidelidad, pues obviamente Dios recibe gloria por un pueblo que es fiel. Dios se goza en eso y premia a sus hijos. Los que tienen hijos experimentan algo muy similar, ¿cierto? Si sus hijos están caminando bien, son obedientes en todo, pues eso trae de alguna forma, bueno, en nuestro caso por ser humanos, orgullo, ¿cierto? Como padre, aunque no siempre es malo, sino una satisfacción del deber cumplido, de saber que ellos están escuchando, que están atendiendo. Y si su hijo pide algo, quizás usted considera darle un premio, ¿sí? Porque está atendiendo a su voz, a sus instrucciones. Ahora, la diferencia de el Israel en el capítulo 1 y del capítulo 2 es que ellos están enfocando todos sus esfuerzos humanamente en los que habían fracasado todo el tiempo, ahora pensando en el Mesías, en el capítulo 53, que habían escuchado ahora por boca de Isaías. El asunto también era que ellos, aunque habían fracasado, Dios les había enseñado cómo ser fieles, otra vez enfocándose correctamente en el Señor. Si ellos permanecían fieles, entonces podían mostrar algo del poder de Dios. El asunto con cumplir los mandamientos de Dios, no sé si notaron eso ahí, dice en el versículo 6, creo. Sí, al final del versículo 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y lo abracen. Y es interesante que nombra uno de los 10 mandamientos, ¿sí? Porque cuando pensamos en la lista de los mandamientos, solamente cogiendo uno de ellos, ¿en cuál de ellos podemos ser fieles? Ninguno, ¿sí? Ninguno de ellos podemos cumplir a la perfección, ¿sí? Pero me llama mucho la atención que usa este mandamiento acerca del séptimo día, de guardar el séptimo día, y creo que tiene que ver mucho con el tema de la fidelidad, porque de alguna forma pone a prueba la fidelidad del pueblo,
¿sí? Si ustedes piensan en todo lo que debían de dejar de hacer el pueblo para guardar el séptimo día, eso requería algo de fidelidad. Pasa hoy día también cuando decidimos estar en este lugar y algunos tienen que cerrar su negocio o no abrir su negocio y dejar de percibir ganancias. Eso habla de la fidelidad de cada uno también, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos que someternos a la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios, no podemos hacer eso si no somos fieles, o no podemos hacer eso bien si no somos fieles. Pero como ya dije, no podemos ser fieles si no hemos entendido quién es el Mesías y de dónde proviene nuestra fidelidad o nuestra fuerza para poder cumplir con los estándares de Dios. El asunto con cumplir uno de los 10 mandamientos, entonces, pone a prueba la capacidad de cualquier persona. Y yo creo que eso lo puso también a prueba Jesús. No sé si recuerdan la conversación que él tuvo con el rico, ¿cierto? Ahí él trae a colación, en Marcos capítulo 10, él trae a colación los mandamientos. ¿Sí recuerdan eso? Dice ahí pueden leer eso en la tarde, Marcos capítulo 10. Si recuerdo bien, él dice ahí, el joven dice, todo esto he guardado, ¿cierto? ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Era un hombre fiel? Bueno, Jesús lo probó, le dijo, listo, como todo esto lo has guardado, entonces te va a quedar muy fácil ir y vender todo lo que tienes y repártelo a los demás, ¿cierto? ¿Y cómo salió? No le fue muy bien con la prueba, ¿sí? Y nosotros tenemos una idea de la fidelidad también, que es algo que Dios percibe de cualquier forma y que Dios acepta de cualquier forma. Imagínense que Dios probara la fidelidad de cada uno de nosotros, haciendo un par de preguntas. ¿Saldríamos bien librados hoy? Interesante. Y otra vez es por la forma en que nosotros concibimos a Dios, es por la forma en que nosotros concibimos las cosas que son importantes o relevantes para Dios. Y por eso Dios de alguna forma premia a sus hijos cuando sus hijos son fieles, que se han sometido a sus palabras, porque están guardando sus palabras. Y esto no significa que realmente lo podamos hacer, sino que hacemos nuestro mejor esfuerzo sabiendo en nuestra naturaleza que nos vamos a equivocar, pero incluso en esa misma naturaleza Dios nos ha permitido confesar cuando nosotros nos hayamos equivocado y no lo hayamos podido hacer bien. ¿Sí? Y eso fue lo que dijo ahí en Isaías el capítulo 1, que Él nos da la oportunidad de que nuestros pecados sean limpiados. ¿Sí? Y en esto también se requiere algo de fidelidad, porque no significa solamente que andamos bien por un rato y cuando nos caemos, pues nos quedamos ahí, ¿no? Sino que seguimos trabajando en eso y una de las herramientas o de las bendiciones de gracia que tenemos en la iglesia es la confesión. Confesamos nuestros pecados si no podemos hacer algo que Dios demanda de nosotros y volvemos a arrancar. ¿Sí? Y no importa cuántas veces lo hagamos, ahí está Dios para enseñarnos que somos débiles, pero que a través de su Hijo Jesucristo esos pecados han sido perdonados y podemos seguir avanzando camino a la fidelidad como Él es fiel. Entonces ellos habían aprendido esto y claro, la Biblia les había enseñado a través de la ley dónde se encontraban espiritualmente. Alguien dijo alguna vez que la ley es como el GPS de Dios, que nos dice dónde estamos, pero no nos lleva a ningún lado, solo nos informa en dónde estamos, mientras que el Evangelio es la gasolina, el vehículo que necesitamos que nos empuja hasta donde Dios nos quiere llevar, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con eso, porque ellos en toda su experiencia Israel fracasaron una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y solamente hasta que pusieron su enfoque correctamente en Dios, fueron que pudieron agradar a Dios haciendo su mejor esfuerzo, siendo fieles al Señor. De hecho, cualquier persona que insiste en guardar uno solo de esos mandamientos para intentar agradar a Dios o llegar al cielo, Pablo dice que está condenado. ¿Sí? Puede leer eso también en Gálatas capítulo 3. Los primeros versículos del capítulo, Pablo les llama a ese grupo de personas insensatos, porque les dice, ustedes que empezaron por la fe, ahora van a terminar por sus obras. Y lamentablemente eso nos informa que muchos de los cristianos tenemos esa tendencia, ¿sí? Que nos mantenemos fieles, pero en las cosas no espirituales o en las cosas externas, ¿sí? Y no en la fe, no en lo que debe producir esas cosas, sino en las cosas externas.
Y las dos cosas obviamente están vinculadas, pero Dios quiere que mayormente nosotros nos mantengamos fiel, abrazando su palabra, abrazando sus promesas y otra vez llevando todo eso al Señor. ¿Mm? Ahora, otra cosa, bueno, ya vimos la primera cosa que podemos aprender en la respuesta de Dios a la primera cosa que podemos aprender en la respuesta de Dios a los que son fieles, entonces es que Dios premia su obediencia y su confianza en el versículo 1. Ahora, el versículo 1 y versículo 2. Ahora leamos el versículo 3 y versículo 4 para aprender la segunda cosa. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Aquí aprendemos la segunda cosa en la respuesta de Dios a los que son fieles. ¿A quiénes premia Dios en este versículo? ¿A quiénes menciona ahí? El hecho de que él esté mencionando a extranjeros, a eunucos, es una escena que les da la posibilidad por primera vez a muchos que no son judíos, a muchos que son o extranjeros, eunucos, a ser parte de las promesas de Dios. Porque Dios había de alguna forma mantenido distantes a estas personas. Eso lo vemos en Éxodo. Bueno, leamos ese versículo para mirar cómo Dios habla acerca de los extranjeros. Éxodo capítulo 12. Miren el versículo 43. Después de que ellos están saliendo de Egipto, dice el Señor de esta forma, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Ninguno de los que no fueran israelitas podían participar de las promesas que Dios había hecho. Y de la Pascua que iba a simbolizar la libertad que Dios le daría a este pueblo finalmente. Y Dios mantenía a los extranjeros distantes de estas promesas, pero ahora vemos cómo los está incluyendo también. Y en Deuteronomio 23 vemos esto también de la misma forma con los eunucos. Dios había hecho que esa prohibición dada a Moisés después de la institución de la Pascua ya no fuera un obstáculo para que los extranjeros y los eunucos también pudieran acercarse a Dios y ser parte de las promesas. Es decir, que ellos también pudieran ser fieles a Dios. ¿Sí? Y eso habla de un solo pueblo. Lo que Dios está diciendo por medio del profeta es que el extranjero y el eunuco tienen las mismas opciones al poner su confianza en el Mesías para ser salvos. ¿Sí? Y practicar esa confianza. Y eso obviamente habla de los gentiles. Si no son judíos, pues son gentiles y ahí estamos nosotros incluidos también en ese nuevo pacto. Y creo que eso es de lo que habla Jeremías en el capítulo 33 cuando habla de un nuevo pacto donde otros son incluidos. Leamos ese pasaje que me gusta mucho de Jeremías capítulo 31. Es un pasaje que hemos leído varias veces aquí en esta serie. El versículo 31 también. Capítulo 31, el versículo 31. Dice el versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí vemos un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí ven la diferencia, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Versículo 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus olas. Jehová de los ejércitos
es su nombre. Y Él es el que ha hablado y ha anunciado que va a haber un nuevo pacto en el que otros van a ser incluidos. Entonces aquí vemos en la respuesta de Dios a la fidelidad del pueblo, vemos en primer lugar que Dios premia la obediencia, Dios premia la confianza que el pueblo ha tenido en ellos y luego que Dios premia a todas las personas, no solamente a un grupo de ellos, sino a todos los que han puesto la confianza en Jesús o en el Mesías como su Salvador. Bien, ahora miremos la tercera, leamos los versículos. La tercera cosa que podemos aprender en la respuesta de Dios la encontramos en los versículos 5 al 8. Dice el versículo 5, yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo haré que los israelitas que aún están fuera de su tierra vuelvan a unirse a su país. Les juro que así será. ¿Mm? Qué bendición. Y aquí vemos un paquete de cosas con las que Dios premia a los que son fieles a Dios, a los que han puesto la confianza en su Mesías. Primero Él dice, y yo les daré un lugar en mi casa y dentro de los muros. Y eso en sí mismo ya nos ayuda un poco, ¿cierto? Porque todos queremos un pedazo de tierra en este planeta, ¿cierto? Y no todos tienen una casa, pero que Dios nos asegure a nosotros un lugar en su morada, un lugar eterno, eso tiene mucho valor, ¿sí? Especialmente, y ustedes creo que han visto las noticias estos días con respecto a Ucrania, cómo la gente deja abandonados sus bienes, sus casas, sus carros, todo lo que tienen, por una razón, para salvar la vida nada más, ¿sí? Y aquí nos promete Dios, dentro del marco de la salvación, una morada eterna a sus hijos, a los que han sido fieles, a los que han creído, a los que han guardado su pacto. Ahí dice en el versículo 6, para no, bueno, dice que han guardado el día de reposo para no profanarlo y abracen también mi pacto, ¿sí? Y esos son los que reciben este paquete de bendiciones. También dice que recibirán un nombre mejor y perpetuo, que van a recibir un nombre eterno. Y eso también es bueno escucharlo. ¿Sabían ustedes que su nombre iba a ser eterno? ¿Será que el Señor los va a llamar por su nombre a cada uno? Y el libro de Apocalipsis también dice que ahí está escribiendo el nombre de cada uno, ¿cierto? Yo no sé si el Señor me va a llamar Alfredito o algo así, como algunos me dicen. Pero increíble que, especialmente para los eunucos que no podían tener hijos y ese tema de no tener descendencia los afligiría mucho, pero esto les daría mucho ánimo. Saber que sus nombres iban a estar escritos en ese lugar donde ellos iban a morar eternamente. Y esto obviamente nos lleva a pensar en el reino milenial, nos lleva a pensar en el reino eterno, en el momento en que estemos, aunque el Señor esté reinando perfectamente. Los llevaré a mi monte santo. Luego dice, los recrearé y en mi casa de oración. Y esto no habla de que va a haber un salón de juegos en el cielo, sino que simplemente nos vamos a gozar de estar en la morada de Dios y orando al Señor. Y yo no dije mucho en este punto en el primer servicio, pero si hay otra cosa que prueba nuestra fidelidad a Dios es eso, es el tema de la oración, ¿cierto? Y Dios premia a quienes se han mantenido fieles orando al Señor. ¿Ustedes no creen que en el cielo vamos a seguir orando? Yo creo que nuestras oraciones van a cambiar y nuestras peticiones, pero creo que vamos a seguir orando. La razón es sencilla, porque vamos a seguir hablando con el Señor, ¿sí? Pero ¿qué vamos a pedir? Eso es lo que cambia, ¿cierto? Pero el Señor dice que esas son las cosas de las cuales vamos nosotros a recibir, de las que nos vamos a beneficiar. Luego también dice que dice sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar.
¿sí? Recuerden eso, que solamente los judíos podían hacer eso, pero en el nuevo pacto ahora todos pueden darle adoración a Dios a través de sus sacrificios. Y como Pablo menciona eso, que podemos ser sacrificios vivos a Dios, esa es la idea de que ahora fielmente nosotros podemos ser sacrificios vivos al Señor. Y el pueblo tenía que entender esto y practicarlo con su vida, serle fiel al Señor viviendo de la forma que ellos habían aprendido. Y ya para terminar, el versículo 8 dice, la última cosa en este paquete de bendiciones, dice, reunirá a los israelitas esparcidos y a los gentiles, y de ellos hará a uno solo, un solo pueblo adorando al Señor, sin excluir a ninguno, de todas las etnias, de todas las razas, de toda lengua. Ahí estaremos juntos morando, disfrutando todos de este mismo premio. A veces eso es algo que no podemos concebir, ¿cierto? Porque siempre estamos, cuando hablamos de un premio, siempre pensamos en uno que gana, ¿cierto? Los otros reciben el segundo o el tercero o el premio de consolación, pero aquí es un premio igual para todos. Todos recibimos el mismo premio para el Señor, del Señor, perdón. Pensemos en algunas aplicaciones que tienen que ver con la fidelidad. Les hago esta pregunta, ¿cómo luce mejor la fidelidad en el pueblo de Dios? ¿O cuándo luce mejor la fidelidad en el pueblo de Dios? Cuando todo está bien, tranquilo, cuando sus finanzas están andando bien, cuando su salud va chévere, cuando no hay problemas a su alrededor, cuando los vecinos dejan dormir. ¿Cuándo luce mejor la fidelidad? ¿O cuando es todo lo opuesto? Cuando se pone a prueba su salud, cuando no le están pagando a tiempo, cuando los vecinos no dejan dormir. ¿En qué momento luce mejor la fidelidad? Y por eso es que muchas veces Dios atravesó al pueblo por estos desiertos, simplemente porque el pueblo tenía que aprender que en toda circunstancia humana debían ser fieles al Señor. Y esto cuesta. Y la única forma de poderlo hacer era yendo al Señor y poniendo nuestra confianza, la fe en el único, en nuestro Salvador. Porque es a través de Él que podíamos ser justificados para luego recibir el poder de ser fieles como Él lo había demandado. Entonces, hermanos, no hay otra mejor forma de que pueda lucir la fidelidad, ¿sí? Yo no puedo pensar en otra cosa más que en esa. ¿Sí? En medio del desánimo, puede ser más valioso que usted esté leyendo su Biblia. En medio del desánimo, puede ser más importante para usted que venir a la iglesia. Yo pienso en esas cosas, porque si usted me dice, no, es que hoy estoy desanimado, pastor, yo hoy no voy, es cuando más usted necesita estar aquí. Porque debemos recordar las palabras del Señor. El Señor dice que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos, por los necesitados Él vino. Entonces, hay formas en que nuestra fidelidad luce mejor. Y yo estaba hablando con una persona que no voy a decir su nombre, pero él estaba luchando porque él dice, no he regresado a la iglesia porque no tengo dinero. No tengo cómo llegar a la iglesia. Y yo no tengo que preguntarle si esa persona ha sido fiel al Señor en su parte económica. Pero una cosa está desconectada de la otra. No, Dios va a probar nuestra fidelidad en cada cosa, en las cosas pequeñas también. ¿Cómo espero yo que el Señor sea fiel en mis finanzas cuando yo no soy fiel en las cosas pequeñas? Ahora, muchos por la gracia de Dios, Dios los lleva bien, ¿cierto? Pero en algún momento Dios dice, bueno, vamos a probarlos. Y Dios nos pone en situaciones en las que nos prueba a ver si realmente vamos a ser fieles o no. Pero yo creo que en circunstancias como estas es cuando la fidelidad se pone a prueba y luce mejor, cuando va a ser expuesta. Dios va a exponer qué tan fieles podemos llegar a ser a Él, ¿sí? Cuando tiene que rechazar un trabajo porque le toca trabajar un domingo, ahí se pone a prueba su fidelidad. Cuando pierde una oportunidad porque de alguna forma se ve perjudicado o perjudicada su vida espiritual. Otra vez con el tema de la salud, cuando se siente mal. Y yo creo que hay excusas genuinas para uno dejar de hacer algunas cosas. Y no estoy refiriéndome solamente a venir a la iglesia, porque esa es una parte muy pequeña de lo que hacemos. Pero estoy refiriéndome a esas cosas diarias que usted, lo que lo tienta en la mañana cuando usted no lee la palabra de Dios, lo que lo tienta a usted o lo aleja de tener una vida constante en oración.
lo que lo tienta a usted para usted no ir y compartir el evangelio a otra persona o tener un discipulado para esa otra persona. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Quieren que les diga algo? Honestamente, yo veo esto como un problema en nuestra cultura más marcado que en otras culturas, pero eso hace parte de esta cultura también. Yo pienso que como vivimos en una cultura tan informal, creemos que podemos tener una relación informal con Dios. Dios entiende, Dios sabe, Dios aguanta todo, para Dios resiste todo. ¿Acaso nuestro Dios en algún momento dejó de ser un Dios fiel? ¿Acaso Dios ha dejado de ser santo? Que los estándares los hemos bajado y nos hemos acomodado a vivir a nuestra manera cuando Dios nos pide que vivamos a su manera, sometiéndonos a sus palabras, abrazando sus pactos, sus promesas. ¿En qué momento hemos dejado de creer que el Señor va a salvar a todos sin que les comuniquemos el Evangelio? Estamos mal informados. Hemos dejado de creer en el Dios que nos presenta la palabra de Dios. Y que Dios nos guarde. Pero yo creo que una de las razones por las que Dios pasa a juicio a muchas naciones es por eso, porque se han desviado tanto de Dios. Pero eso no pasa a niveles macro siempre, a niveles personales también. Dios a veces nos deja llegar a unos valles de sombra donde nuestra fe tiene que ser probada para ver qué tan fieles vamos a ser, para a ver si vamos a seguir diciendo que adoramos a Dios, que amamos a Dios. Y esto no es fácil, hermanos. Esto no es fácil. Y la única forma de atravesar eso es tomando la mano de Dios, aferrándonos a sus promesas, abrazando sus pactos, mirando nuestra esperanza, poniendo nuestros ojos en Jesús. La verdad es que el pueblo de Dios no está siendo probado con muchas cosas hoy día. Otra vez, porque hemos perdido de vista el Dios realmente que tenemos. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que estaba aquí disciplinando a Israel, el mismo Dios que vemos aquí en la Biblia, es el mismo Dios que hoy nos está hablando. Él no ha cambiado en nada, hermanos. Él sigue demandando de nosotros fidelidad, amor. Él sigue demandando de nosotros que nosotros vivamos para su gloria. Entonces, tenemos que crecer en eso, por supuesto. Yo creo que todos estamos en un punto y necesitamos crecer en eso. Miremos la segunda parte. Ya hablamos de que Dios premia a los que son fieles, a la fidelidad. Ahora veamos en la segunda parte, el versículo 9 al versículo 12, cómo Dios responde a la infidelidad. Vamos a leer esos versículos, del versículo 9 en adelante. Voy a leerlos esta vez bien porque el servicio pasado leí otra versión que tenía aquí abierta y no me di cuenta. Tenemos que darle gracias a los hermanos del primer servicio siempre, hermanos. Nosotros hacemos tantos ajustes en el segundo servicio, gracias a ellos que soportan todo eso. Leamos desde el versículo 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Todas las atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Sonolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insensibles y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Mire cómo Dios está hablando a este grupo de personas. La respuesta de Dios a la infidelidad se ve aquí, y es una respuesta de opresión, como Dios expone a los que no son fieles. Versículo 9, nuevamente el versículo 9. Todas las bestias del campo y todas las fieras del bosque, venid a devorar. Y Dios con esta proclamación, Él está haciendo directamente responsable a aquellos que tenían el derecho o el deber de cuidar del pueblo y no lo estaban haciendo. Entonces digan, bueno, que vengan todas las naciones, porque
estos que estaban ahí, que eran los líderes, no lo están haciendo. Los que eran las atalayas, los pastores que debían estar cuidando de estas ovejas, no estaban haciendo su trabajo. Él hace responsable a los líderes del pueblo por la fragilidad de este pueblo. Y si ustedes lo piensan bien, muchos de los problemas que Israel tuvo fueron por la falta de fidelidad en su liderazgo. Y ahora ustedes piensan en algo lejano, en algo distante, pero es lo mismo en su vida. Si ustedes piensan en los problemas que vivimos, mucho tiene que ver con nuestra falta de fidelidad en nuestro liderazgo. Porque todos estamos liderando, si son papás, a sus hijos, si están en el matrimonio, a sus esposas, y simultáneamente se están ayudando en eso. Pero estamos haciendo nuestro mejor trabajo en eso, nuestro mejor esfuerzo en eso. Porque Dios no nos está pidiendo ser padres perfectos. Dios no nos está pidiendo ser esposos perfectos, pero nos estamos esforzando haciendo nuestro mejor trabajo en esa área. Y lamentablemente uno puede tener un parte de tranquilidad, porque algunas áreas de su vida usted puede ser que se le facilitan más para liderar que otras y ser fiel en eso. Pero ¿es eso suficiente? Yo no puedo pensar que haya una área en su vida en la que usted esté bien y su vida espiritual usted no esté haciendo su mejor trabajo. Y no comprendo cómo algunos cristianos responden así cuando, ¿cómo está? Bien, todo bien, perfecto, maravilloso. ¿Y sabe por qué estoy aquí? Es que usted hace 2 meses no va a la iglesia. Y uno dice, hay algo que no está compensado bien en la mente de una persona que está pensando así, sobre todo si es un cristiano. Que está marchando bien porque algunas cosas, por la ausencia de los problemas, quizás piensa que todo está bien. Ahora, si espera que los visite los problemas para tener que darse cuenta de esa realidad, es cuestión de tiempo. Pero Dios quiere que nos mantengamos fieles en todo momento de la vida, en toda circunstancia de la vida. Y si es difícil ser fieles cuando las cosas están mal, muchas veces también es difícil cuando todo está bien. ¿Sí? Y si no, miren en la parte financiera. Si usted recibe un dinero, va a diezmar de los 100,000 pesos que le regalaron, fácil. Pero ahora recibe 10 millones, va a diezmar de los 10 millones. ¿Somos fieles o no somos fieles? ¿Caminamos para agradar a Dios, para honrar a Dios, o no caminamos en esa dirección? Pero de alguna forma concibimos y acomodamos lo que para nosotros se acerca más a la fidelidad. Hermanos, y Dios sigue trabajando con su pueblo. Dios sigue trabajando en nosotros. Cada uno estamos expuestos a lo mismo, pero Dios nos ama y Dios quiere otra vez evitarnos la reprensión, evitarnos pasar por el desierto. Este pueblo fue llevado a Babilonia. ¿Cómo creen que gozaron ese tiempo allí? Seguramente algunos extrañaron como nosotros extrañamos congregarnos algún momento. Eso es algo difícil. Para nosotros lo fue. Yo sé que para muchos lo fue. Muchas cosas que hicimos que no podíamos hacer y que apenas estamos retomando. Pero hermanos, caminar fiel a Dios, esa es la dirección correcta en la que Él quiere que nosotros estemos andando. Quienes tenemos una posición de liderazgo debemos ser conscientes de esto. Y otra vez estoy hablando a papás, estoy hablando a mamás, a todos los que tienen una influencia sobre las otras personas, incluso a los jóvenes, porque Dios también los va a probar ahí. Porque chévere ser fiel al Señor, pero va a llegar un joven que te distrae, ¿sí? A ver si tu enfoque está en Dios o está en esa persona o en X grupo de música o en X gusto o en X práctica, hábito, etcétera. Dios va a probar a todos realmente si somos fieles a Él, si somos capaces de apagar el aparato para ir a orar, si somos capaces de apartar el tiempo para leer su palabra. Todos estamos del mismo lado. Y el pueblo tuvo que sufrir estas cosas y por eso Dios reprende a quienes no son fieles al Señor. Aquí vemos, mire cómo les llama el Señor ahí en los versículos que leímos. Miremos cómo les llama ahí en esos versículos. Dice el versículo, vamos a empezar a leer otra vez los versículos. Miren el versículo 10. Versículo 10. Dice, sus atalayas son ciegos. Y cuando habla de atalayas, pues habla de las personas que debían estar vigilando, ¿sí?
¿Qué tal un vigilante ciego? Bueno, perdóneme, yo sé que hay personas que quizás están escuchando este mensaje, pero no es el lugar para esa persona, ¿cierto? Ellos pueden hacer otras cosas, pero un líder no puede ser un líder ciego. No puede tener, y eso fue lo que pasó. Y esa ha sido la historia de Israel, que fueron guiados por ciegos. Recuerda como Jesús lo dice, guías de ciegos que guían a otros ciegos. Eso no puede ser posible. Y nosotros decimos que tenemos lados ciegos, ¿cierto? Está bien, pero no es una ceguera total. La Biblia nos dice, Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos dice que que Satanás había cegado nuestro entendimiento para que no resplandeciera la luz del evangelio. Pero también nos dice que cuando llegó el evangelio, nuestra venda fue quitada y ahora la luz entra a nuestros ojos. O sea, podemos no ver correctamente, pero no estar ciegos y podemos crecer en eso. Ahora los veo mejor que tengo gafas. ¿Mm? Hay ayudas, hay formas de superar eso, pero tenemos que crecer en eso. Pero no pueden ser simplemente guías de ciegos que están guiando a otros. Eso nos enfrenta a muchos problemas. ¿Cómo estamos resolviendo los temas de adolescencia de nuestros hijos? Si estamos ciegos en muchos aspectos. Simplemente los dejamos caminar. Saben que muchos solamente están cultivando un problema para cuando sus hijos dejen de ser adolescentes, porque se han negado a ver claramente. Tienen miopía en algunas cosas y han escuchado que ese es el problema, pero esa es la juventud. Estamos viviendo así, ¿cierto? Simplemente estamos cultivando algo que va a traer una reprensión de Dios en el futuro. Hermanos, si Dios nos ha puesto como líderes en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el lugar en el que tú estás, en la universidad, en el colegio, es para que guíes a otros, para que abran los ojos, para que confíes en el Señor y luzca la fidelidad tuya, abrazando las promesas de Dios. ¿Qué más dice ahí en el versículo 11? Leamos ahora el versículo 11 nuevamente. Bueno, en el versículo 10 decía también, somnolientos, echados, aman el dormir. Yo no les voy a preguntar a cuánto les gusta dormir. Nos gusta dormir, esa es la verdad. Pero hay unas horas que Dios nos ha dado el día para dormir. Y hay que diferenciar entre lo que es estar echado durmiendo y descansando. ¿Sí? Porque Dios hizo el día de reposo para que descansáramos, para que fuéramos a la iglesia, para que tuviéramos un tiempo familiar. Hay un día para descansar. Pero hermanos, el problema aquí con estos líderes era que se estaban durmiendo cuando debían estar haciendo otras cosas. Debían estar luciendo su liderazgo, su fidelidad a Dios. Y estaban durmiendo. Y por eso es que Dios reprende la infidelidad. Aman el dormir, dice. Versículo 11. Y esos perros como leones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Mm? ¿Cómo es un perro insaciable? Yo pienso en ese perrito que va detrás tratando de morder su cola. ¿Mm? Eso es tonto, ¿cierto? Realmente es tonto cuando piensas de esa forma. En el versículo 10 los menciona otra vez. Después de decir que son atalayas, dice, todos ellos ignorantes, cuando no son fieles, la infidelidad nos lleva a la ignorancia. ¿Sí? Y dice, todos ellos son perros mudos. Y yo estaba pensando en eso porque en mi trabajo yo tenía siempre que coger el bus en una avenida donde había una empresa y había un perro ahí gigante. Era un Rottweiler. ¿Ustedes conocen un Rottweiler? Bueno, yo no quiero que lo conozcan. Ese animal era... Y yo me paraba ahí y el animal... Yo me movía y el animal se movía. Hasta que yo no cogía el bus, el animal, y yo estaba todo el tiempo inquieto, ¿a qué horas este animal salta esa reja? Pero ¿de qué sirve un perro mudo, hermanos? Para que cuide. Yo conozco uno, y es muy chistoso ese perro. No ladra,
No, no, y cuida un taller, imagínense. Así son, así llegan a ser algunas personas. Cuando no caminan, cuando no abrazan las promesas del Señor, cuando se distraen, cuando dedican más tiempo al ocio, cuando dejan de pensar lo que Dios quiere que estemos haciendo. No podemos simplemente pensar en que es la forma en que Dios quiere que luzca a su pueblo. Y el pueblo de Dios había pasado por estas cosas varias veces, pero Dios está mostrando su gracia para que ellos se enfoquen en ese Mesías del capítulo 53 y lleven a Él toda la gloria y puedan vivir dependiendo de Él, sometiéndose a Él. Versículo 12 nuevamente. Bueno, el versículo 11 ya lo leímos todo. Cada uno busca su propio provecho, cada uno busca su lado. Y para algunos les funciona la fidelidad hasta ese punto, cuando hay intereses de por medio. ¿Cómo voy yo ahí? Entonces ahí sí camino yo fielmente. Pero si eso no es para mí, entonces no, esto no me interesa. O sea, tiene que guardar mis intereses para que yo camine fielmente a eso. Así no es el evangelio, así no debe lucir el pueblo de Dios, porque nuestros intereses deben estar alineados con los intereses de Dios, no los nuestros. Es lo que a Dios le glorifica, es lo que a Dios le agrada y no lo que a nosotros nos beneficia. Y eso nos incomoda porque nos sacude del lugar donde estamos. Pero es precisamente por eso que Dios había dado un mensaje tan duro a su pueblo y los había llevado un tiempo de vacaciones a Babilonia para que ellos aprendieran, para que ellos escucharan, para que ellos nuevamente reenfocaran su fe en Dios y pudieran ver el Mesías prometido y pudieran guardar toda esperanza de que lo que vendría es mejor para ellos. Hermanos, mi mayor temor en esta época es que todos estemos orando equivocadamente, que cesen los rumores de guerra, las pandemias. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esto no va a terminar. Lo siento, esto no va a terminar. La Biblia nos advierte que vendrán tiempos difíciles y los hemos vivido en los últimos 2 años y eso seguirá en un descenso. Lamentablemente así es. Pero tendremos que recordar en medio de estos tiempos difíciles dónde está nuestra esperanza y cómo vamos a vivir fielmente. ¿Cómo vamos a vivir fielmente al Señor? No sé qué depara el Señor para la iglesia en Colombia, en Santa Marta, en Impacto Bíblico, pero podremos ser fieles al Señor a pesar de todas las circunstancias. ¿Podremos superar todo eso? Miren, hermanos, si no abrazamos las promesas de Dios, si no guardamos sus pactos, si no hacemos que ese nuevo pacto es nuestro baluarte, es nuestro galardón y lo cuidamos, lo abrazamos, entonces lamentablemente vamos a salir como el joven rico. Vamos a salir mal en la prueba. Y no porque Dios no haya hecho su parte, y no porque Dios no nos haya dado los recursos suficientes, es por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Hermanos, no sé cómo vamos a responder a este mensaje. Todo esto es lo que ocurre a los que no son fieles a Dios, los que no abrazan a su siervo Cristo, los que no son fieles a su pacto. Dios da una recompensa justa a cada uno porque eso no depende de nuestras obras, sino de la justicia que hemos recibido en Cristo. Y eso lo menciona muy bien el apóstol Pablo. Pablo lo dice mucho mejor. Miren cómo Pablo dice eso en su carta a los Romanos en el 2º capítulo, en el versículo 5, hablando de las retribuciones y cómo Dios da premios o recompensas. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen, no abrazan la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
Al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios retribuye a cada uno de lo que Él nos ha dado. ¿Cómo estamos? O rechazando a su Hijo, rechazando el Evangelio, postergando algo que Dios nos ha dicho constantemente que debe ser de esta forma y nosotros lo hemos rechazado, lo hemos hecho de un lado o lo hemos acomodado a nuestra manera. Hermanos, hay una recompensa y nuestra recompensa como, no es como algunos dicen que es las calles de oro. Lo importante es que en esas calles de oro van a estar caminando nuestro Salvador, el Mesías. Esa es nuestra verdadera recompensa, poder estar adorándolo, disfrutando de Él, cara a cara del Señor. Pensemos en algunas cosas para responder a este mensaje. ¿Alineas tus intereses? ¿Ves alineados tus intereses con los de Dios? ¿Tus motivaciones, lo que te motiva a ser fiel a Dios, es lo mismo que escuchamos de Dios? La fidelidad está respaldada en tu vida cuando hablas de fidelidad. Eso se ve, luces eso en tu vida. Yo creo que todos estamos en algún punto, pero todos podemos crecer. Recuerden, hermanos, los intereses de Dios están en mantenernos fieles a pesar de todo lo que pueda pasar en nuestra vida. Mantenernos fieles a Él para su gloria. ¿Recuerdan ese lindo versículo que Pablo escribe ahí en Primera a los Corintios, el capítulo 15? El último versículo del capítulo 15, me encanta ese versículo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esas son las palabras de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque has sido fiel con nosotros, Señor, y no nos has pagado, Señor, conforme a nuestras obras. Y sabemos, Señor, que eso es porque tu Hijo recibió el pago por nuestros pecados. Te damos infinitas gracias por eso, Señor. Pero por otro lado, Señor, no queremos vivir en este mundo desperdiciando todo lo que has puesto en nuestras manos para poder llevar algo de gloria a tu nombre. Sería muy desafortunado, Señor, pensar que lleguemos en este momento a tu presencia y no hayamos podido aprovechar nuestras vidas, nuestros recursos, nuestro tiempo para tu gloria. Que no hayamos podido guardar la fidelidad en las cosas pequeñas que nos has enseñado. Padre, rogamos por esta iglesia. Como iglesia te necesitamos, Señor. Necesitamos aprender a ser fieles en muchas cosas, Señor. Y sabes que hemos vivido tiempos difíciles, Señor. Pero rogamos, Señor, que vengan tiempos, y no hablo de una idea de paz, Señor, sino tiempos en los que podamos abrazar mejor tu palabra, que a pesar de las circunstancias podamos seguir compartiendo fielmente el Evangelio, viviéndolo, predicándolo, discipulando a otros. Ayúdanos, Señor. Tus hijos te necesitamos, Señor, para poder caminar de esta forma. Tu Hijo Jesús fue fiel en todo y queremos ser como Él. Y a través de Él podemos lograrlo. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Ruego, Señor, que si hay personas aquí que no han puesto su fe, su confianza en Jesús, Señor, que hoy lo hagan. Que hoy ellos puedan tener toda la tranquilidad, Señor. No solamente al pensar en los premios, sino al pensar en lo que hoy tenemos en Cristo. Hoy nos has prometido vida eterna. Hoy nos has prometido salvación. Recibe, Señor, nuestras vidas imperfectas. Recibe al que no ha confesado, Señor, que tu Hijo es su suficiente Salvador esta mañana. Recibe a esa persona, Señor, que necesita con urgencia que tu Hijo Cristo lave sus pecados, le perdone y le transforme. Señor, gracias nuevamente por cada persona que esta mañana está aquí. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, viviendo para tu gloria, Señor.
Enséñanos cómo caminar fielmente, abrazando las verdades del Evangelio y luciéndolas en nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.